Buenos días. Nuestro grupo está compuesto por Juan López, Alexander Castillo y Sergio Coco. Hablaremos sobre la clasificación de los tipos sans serif. En tipografía, un tipo de letra, palo seco, sans serif o sin gracias, es aquel en el que cada carácter carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates, gracias o serifas. Las letras de palo seco se usan normalmente para titulares, pero no para cuerpos de bloques de texto grandes. Los remates ayudan a guiar la mirada a través de toda la línea de texto. La falta de gracias en los tipos de letra palo seco obliga a esforzar mucho más la vista al leer grandes bloques de texto. Sin embargo, cuando se lee con tipos de letra palo seco en una pantalla, la pixelación logra que éstas se vean mucho más limpias que las tipografías con remates, por lo que es mucho más recomendable utilizar bloques de textos en los tipos de letras y remates en las pantallas. Antiguamente los tipos de letra de palo seco se usaban en los libros para hacer énfasis en una palabra, debido a la mancha tipográfica mucho más oscura que dejan. Las fuentes sans serif empiezan a aparecer a principios del siglo XIX en Inglaterra, pero es el siglo XX cuando ganan un espacio definitivo en el diseño gráfico. Como toda fuente, la tipografía sans serif responde a las necesidades de una época. La revolución industrial y la necesidad de nuevas formas de comunicar este cambio fueron el caldo de cultivo de esta clase de tipografía. El desarrollo de las tipografías sans serif ha avanzado y encontró un espacio idóneo para su utilización en las pantallas iluminadas, televisión, ordenador, móvil, tabletas y en otros textos impresos cortos o pequeños. También van ganando terreno en la composición de libros impresos, sobre todo en los libros de ficción. Aunque obliguen a esforzar un poco más la vista, el estilo limpio y funcional de las tipografías sans serif favorece la lectura en pantalla y además evita la sobrecarga o cansancio de la vista. Algunos dicen que el término serif, creado en 1813 por los británicos para definir justamente esas paticas o proyecciones al final de las letras, que a su vez dicen que es una palabra que se deriva de dos palabras griegas, más, de sumar o con, proyección. Otros dicen que viene de la palabra cherif, en holandés, que significa línea o trazo de pluma, porque la relaciona con el verbo charapen, que significa borrar o tachar, pero otros argumentan que no, porque cherif es el pasado de cherifhem, escribir, y el verbo escribir, cherifhem, aparece por primera vez antes de su conjugación en el pasado, cherif, que a su vez aparece impreso por primera vez antes que el verbo charapen, y que por eso no pueden ser el origen. Bueno, ahora le voy a pasar con mi compañero Alexander Castillo. Nos dice que las serifas existen desde la época de los romanos y parece que tenían que escribir con serifas, porque como ellos escribían en piedra, los cinceles dejaban un terminado feo en los trazos y las serifas se usaban para darles un mejor terminado, o sea, para que lo que ellos hacían fuera más bonito. Aunque hoy en día prácticamente en cualquier lugar en el que pongamos nuestra mirada encontraremos tipografía sans serif. Esto no fue así hasta finales del siglo XX. Las fuentes sans serif son ideales para títulos, epígrafes, tablas y gráficos. Por supuesto, también para ser utilizadas en las cubiertas de los libros. También en el texto de contracubierta, ya que es un texto compuesto por 2 o 3 párrafos y en piezas gráficas. En un libro, las tipografías sans serif pueden cambiarse perfectamente con la serie. Tipografía sin serif o palo seco. Bueno, tenemos las geométricas, que en esta predominan las formas geométricas en su apariencia. No se aconseja ser utilizada en bloque de texto. También está la neogrotesca, que es una de las más utilizadas para textos de corto y mediano alcance, apropiadas para señalatinas. También tenemos las humanistas, que estas son orgánicas y con modulaciones en sus trazos. Son consideradas como las mejores en rendimiento de lectura.
diferencia entre serif y sans serif. Bueno, las serif o serifas son aquellas que contienen los remates, gracias, patines, terminales o paticas que se ven en rojo, se ven en rojo en algunas imágenes de ejemplos. Bueno, pero aquí en la imagen de la izquierda no están en rojo, pero sí se muestran los piquitos o las paticas, como se puede decir. Bueno, y las sans serif ya son aquellas que no contienen paticas, o sea que van como así, sin ningún piquito, como se puede ver en esta imagen de la derecha. Bueno, eso sería todo. Ahora le paso la palabra a mi compañero Juan López. ¿Por qué se le llaman serif o sans serif? Bueno, esto es simple, porque las serif son las que tienen serifa o remate, que terminan al final de cada letra, y las sans serif son las que no tienen remate al final de las letras, como pueden ver en el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la letra de palo seco o sans serif, que son las que no tienen remate, y la letra con remate, que son las que están, el remate es lo que está marcado de color rojo en cada letra. El avance de los nazis y la necesidad de estos tipógrafos de buscar asilo en países como Estados Unidos y Reino Unido, trabajando en funciones tipográficas, editoriales, agencias de publicidad, etc., tuvo consecuencia la expansión del uso de las tipografías sans serif, convirtiéndose en la elección tipográfica de todo tipo de empresas, gobiernos y corporaciones. Como consecuencia de todo eso, Michael Thomas hace una comparativa entre el número de titulares en el que se usaron tipografías de palo seco en el año 1895, que fue del 5%, y cuánto lo hicieron en 1955, que fue un 54%, observando un crecimiento abrumador que muestra el auge de la tipografía con serifa en detrimento de la sans serif. En resumen, el nombre de estos dos tipos de letras, sans serif, claramente viene del francés sans, que significa sin, o sea, sin serif o serifa. El término serif que usa para describir todo tipo de letras es simplemente un nombre que le dieron a estos palitos al final de cada letra, como pueden ver en el ejemplo. Muchas gracias por su atención.